¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente martes. Bienvenidos a Un Mundo de Economía, por aquí por Televisora del Táchira. Fidel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Darcy. Muy buenas tardes, amigos. Esperamos estén todos ustedes muy bien en este mediodía de martes. Hoy traemos para ustedes nuestro acostumbrado programa de los martes. Vamos en el primer segmento a tocar, por supuesto, una noticia económica importante que conviene comentar, y enseguida estaremos desarrollando el tema de un punto candente en la economía, que hoy sí traemos algo bien candente. Sí, los temas de esa sección destinada para todos los martes, para llevárselas a todos ustedes, son cada vez más candentes, lamentablemente, y por eso le pedimos a ustedes también nuestras disculpas, sin duda alguna. Bien, empezamos con la noticia económica de hoy y vamos a hacer referencia sobre que cientos de empresas brasileras ya han manifestado que no van a exportar más productos a Venezuela. ¿Y por qué esto? Porque son 449 empresas del Brasil que han decidido no exportar más productos hacia nuestro país debido a la creciente dificultad que viene presentando Venezuela para cumplir sus compromisos de pagos. Esta información salió publicada en el diario Folha de Sao Paulo, y según este estudio, esta publicación, datos oficiales y también por parte de lo que manejan los empresarios, las firmas que han exportado al gobierno venezolano, las exportaciones brasileñas hacia Venezuela se han derrumbado considerablemente desde pasado enero en un 61%. Y hasta octubre, es decir, el mes pasado, sumaban unos 980 millones de dólares, que es el monto más bajo desde que se empezó a exportar a Venezuela en el gobierno bolivariano. Sí, efectivamente, la caída de las exportaciones brasileñas a Venezuela se acentúa a partir del año 2013, precisamente cuando Venezuela comienza a sumergirse en problemas económicos que dificultan el desarrollo de su capacidad de pago para cumplir con las obligaciones internacionales que asume la República. Entre las empresas que reporta el diario Folha de Sao Paulo del Brasil, que han dejado de exportar hacia Venezuela, aparece una importantísima empresa brasileña, BRF, exportadora fundamentalmente, productora y exportadora de pollo. Está clasificada, por cierto, como la más grande y la más importante del mundo en esa materia. La empresa BRF renunció a comerciar con el país, debido a reiterados atrasos de pago. De hecho, la empresa ha asumido que las deudas que tiene la República de Venezuela con la empresa las ha pasado a cuenta, dudosa, de manera que la empresa no sabe si efectivamente esas cuentas las irá a cobrar o no. Lo cierto es que decidió dejar de exportar. También figuran en la lista empresas de otros sectores. Hay una firma de alpargatas fabricante de las sandalas hawaianas que se venden en más de 100 países en el mundo y que por supuesto están también presentes en Venezuela. Esa empresa brasileña también dejó de exportar. 449 hasta el momento. Son las empresas que han manifestado suspender su relación comercial con Venezuela. Sin embargo, está también por el otro lado la versión que da el gobierno sobre estas declaraciones y este pronunciamiento por parte de los empresarios brasileños que salieron publicados, repetimos, en el diario Falo. El vicepresidente del área económica y también ministro de Industria y Comercio, Carlos Farías, dijo que se reunió con el general Marcos Torres y que hasta el momento a ellos, al gabinete ejecutivo, no le ha llegado ninguna información al respecto de esta suspensión de mercancías a Venezuela. Ellos empezaron a revisar, el vicepresidente del área económica junto con el general Marco Torres, la lista de las empresas brasileras, a ver si les había llegado algún pronunciamiento respecto a la suspensión de mercancías, de productos, sobre todo de carnes y alimentos de primera necesidad, y hasta el momento ninguna ha suspendido. Esa es la versión que maneja el vicepresidente del área económica, Carlos Farías. Y efectivamente el ministro de Alimentación, Rodolfo Marcos Torres, señaló también que hay problemas en otros sectores, de manera que no afecta solamente, la importación de mercancías desde el Brasil, que se puede atraer a Venezuela. Hay problemas con la importación del azúcar, Darcy. Sí. Amigos, manifestados por el ministro.
existen retrasos que imposibilitan la descarga de productos en puertos nacionales derivados del hecho de que el Citibank de los Estados Unidos, que es un banco corresponsal de los pagos, de las obligaciones de pago de la República de Venezuela, decidió también el Citibank suspender la corresponsalía con Venezuela. De manera que, como ya este banco no está, digamos, representando a Venezuela en los pagos, se han generado obviamente atrasos mientras la República define qué otro banco prestará el servicio de corresponsalía. De manera que las importaciones de azúcar están en problema. Ahora la pregunta aquí que hay que hacerse es, ¿por qué el Citibank decidió suspender la corresponsabilidad de pagos a Venezuela? ¿Será que le estamos quedando mal también en las comisiones al Citibank? ¿O habrá otro problema de fondo? No, pareciera ser, Fidel, que aquí lo que se está viviendo en la economía venezolana ya es un default oculto o asolapado. Me atrevo a decirlo, es una suposición, pero ante los hechos, ante estas evidencias, ante la cesación de pagos que tiene sobre todo PDVSA, porque ya también fue categorizada en un default selectivo, es justamente, se pone en evidencia la situación crítica y los flujos de caja de PDVSA, así como la capacidad de pago que tiene el gobierno nacional para cumplir estos compromisos. También, claro, se entiende por qué han tenido que hacer desembolsos importantes en cuanto a cumplir compromisos de deuda soberana. Y esto evidentemente tiene que estar afectando el indicador riesgo país al alza, cuando ya es el más alto del mundo. Pero bueno, son las cosas. Sin embargo, el Ejecutivo Nacional, como es aquí el ministro Carlos Faría, ha dicho que son las calificadoras de riesgo norteamericanas que están cuestionando demasiado, sobre todo la evaluación de Venezuela en cuanto a su indicador riesgo país. Debemos cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía, por aquí, por Televisora del Táchira. Bien amigos, están viendo Un Mundo de Economía en este mediodía de martes por TRT. A continuación, estaremos en nuestro segmento de Un Punto Candente en la Economía. Y hoy traemos algo realmente delicado, algo relacionado con unas, incendiarias, si se quiere, declaraciones que dio Monseñor Claudio María Celli, quien es el enviado de Su Santidad el Papa a Venezuela para mediar en la posible solución de la situación del país a través del diálogo gobierno-oposición. Monseñor Celli opinó que la situación en Venezuela está fea y muy difícil, puesto que no hay alimentos ni medicinas, entre otras cosas. Queremos hablar al respecto porque definitivamente las declaraciones de Monseñor Celli indican una línea, marcan una pauta a nivel internacional y por supuesto a nivel nacional, referido a lo que está sucediendo en nuestro país. Es así que le damos desde ya la bienvenida a nuestro compañero permanente para compartir esta sección, como es un punto candente en la economía, a nuestro buen amigo David Ferman. David, bienvenido a Un Mundo de Economía. Hola, buenos días. David, te das cuenta que cada vez los puntos son más candentes, ¿no? Más candentes y cada vez hay más puntos candentes. Hay más calor en la economía. Sí, economía. hay más cantidad de puntos. Y justamente sí, nosotros creímos conveniente y lo discutimos previamente en equipo, tratar de llevarles a ustedes, porque son las declaraciones que hizo el arzobispo Claudio María Celli, quien fue enviado por parte del Vaticano. Y luego de estar aquí en el país, él hizo declaraciones al Diario de la Nación en Buenos Aires. Nada más, si vamos a revisar, Fidel y David, el titular del Diario de la Nación, aquí en San Cristóbal, del domingo pasado, el titular fue: la situación está muy fea, no hay comida ni hay medicinas, y agregaríamos también, David, que no hay ¿qué? Gasolina. Que no hay gasolina. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Vale la pena destacar lo siguiente, amigos, y David y Fidel. Monseñor Claudio María Celli, arzobispo, enviado por el Papa Francisco desde el Vaticano, se suma a la lista de, y no vamos a decir mediadores, Fidel, sino de facilitadores para el diálogo. ¿Y por qué? Vale hacer la diferencia entre un mediador y un facilitador. El mediador es el que tiene poder de incidencia entre las partes que conforman la mesa del diálogo, mientras que el facilitador pues facilita, como su palabra lo dice, el diálogo como tal.
En tanto, ¿cuáles son las posiciones de las partes que conforman esa mesa de diálogo? Está por la parte del gobierno, que ellos abogan y ellos piden que haya estabilidad, mientras que la parte de la oposición que haya cambio. Pero si no hay cambio, no puede haber estabilidad. Y realmente esa mediación que hay, ese diálogo, la propuesta, el fin por lo cual lo requiere y es convocado, es nada más que ahí está jugando partes del poder económico. Así de sencillo. Los representantes que hay como facilitadores está en los expresidentes, ahí está el poder político, como es el expresidente colombiano Ernesto Samper, está también Leonel Fernández de República Dominicana, José Luis Rodríguez Zapatero, y ya se incluyó el poder religioso institucional, como es del arzobispo David. Vale la pena hacer esa acotación. ¿Cuál será el propósito de estas mesas de diálogo ante esta situación tan terrible que tenemos, tan fea, como lo dijo el arzobispo Cheli? Venezuela tiene una crisis humanitaria. Se caracteriza por ausencia de medicinas, alimentos y gasolina. Es una situación muy compleja y su evolución es muy difícil de definir. ¿Qué puede pasar? Puede pasar violencia, puede pasar anarquía, puede pasar lo que se llama una implosión. Ahora bien, la mesa del diálogo es con la intención de que oposición y gobierno negocien una salida a la economía y negocien una salida política. Esa es la función de Monseñor, facilitar una negociación. Exactamente, porque si no hay esa negociación, en tanto no hay un cambio político, Fidel y David, no habrá el cambio económico. Claro, y es que llegamos a la necesidad de tener una negociación y un diálogo en el país, porque indirectamente se está reconociendo, y el propio gobierno está reconociéndolo también, al sentarse en una mesa de diálogo, que no hay posibilidades desde el punto de vista del gobierno de darle solución a la difícil problemática económica, social, cultural, humana y política que está viviendo el país. El gobierno no tiene respuestas, no las tiene hoy como no las ha tenido en el pasado y como no las va a tener mañana. De manera que poder buscarle una solución a la grave situación del país implica sumar todas las voluntades de todos los actores, tanto políticos como económicos, como sociales y culturales de la República, porque, repito, el gobierno no está en capacidad. De manera que la salida es negociada, porque de lo contrario lo único que queda enfrente es el conflicto. Como muy bien lo dice Monseñor Cheli, si Venezuela no logra concretar un éxito en este diálogo que se está abriendo en el país, las opciones que quedan delante son terribles. Él las califica de sangrientas. Si Monseñor lo dice, si el Vaticano lo dice, con la experiencia y el conocimiento y la autoridad moral que el Vaticano tiene para ello, tras 2000 años de vida y de experiencia manejando conflictos políticos y humanos en el mundo, esa opinión tiene mucho peso y tiene que llamarnos a todos a la reflexión y dispararnos las alarmas. La salida del país, amigas, amigos, así ustedes no estén de acuerdo con ello, es negociada, porque es la única forma de evitar el enfrentamiento. El enfrentamiento no nos lleva a ningún lado, David, ¿o sí? ¿Ha sido el enfrentamiento solución para algún conflicto en la historia de la humanidad? No, no traería nada bueno al país. Un escenario de violencia, pues, no se puede descartar. Sí, no es descartable, pero no es solución. No es solución. La única solución es una negociación. Tiene que basarse en dos aspectos. El aspecto económico, tiene que haber un acuerdo de lo que se debe hacer aquí en la parte económica, y tiene que haber una salida política. Y la salida política implica un cambio en el gobierno, un cambio de dirección y un cambio de modelo. Esas son las cosas que se están conversando y son los temas que están en juego en el contexto del diálogo nacional, algo vital para el futuro de nuestro país. Vamos a ir a un corte comercial obligatorio y regresamos en unos minutos para continuar con nuestros análisis. No se vayan.
Seguimos con más de Un Mundo de Economía. Gracias por estar ahí. En esta parte, en este segmento, vamos a conversar, David. Hay que destacar algo muy importante en base a las declaraciones hechas del arzobispo Claudio María Celli. La situación en Venezuela está muy fea debido a la escasez y al desabastecimiento, dijimos anteriormente, de medicinas, de lo que son alimentos y también de combustible. Se habla de que la escasez de alimentos está en más de 80%, de medicina en 90% y cada vez más, pues ya se dadas las colas de las gasolineras, que no es solamente aquí en Táchira, sino en Lara, en Aragua y en Carabobo, también ya se puede hablar que hay desabastecimiento de gasolina. ¿Sí serán esos datos confiables? Bueno, está a la vista de todos nosotros el grado ya tan elevado de escasez de alimentos y de productos de primera necesidad. La compleja crisis humanitaria que tiene Venezuela requiere medidas inmediatas. Claro. Por lo menos en medicinas, permitir el suministro humanitario, abrir canales humanitarios y permitir el suministro de emergencia. Es necesario recuperar el crédito del país para volver a adquirir algún nivel de importación de alimentos. Y en el caso de la gasolina, no sabemos el nivel en que están las refinerías. Venezuela, teóricamente, tiene un complejo de refinerías para autoabastecimiento, pero no está funcionando o no están están funcionando a muy baja capacidad instalada. A muy baja capacidad. Parece que dependemos de la importación. Sí, y sin embargo hay informaciones también de que las cuotas de importación de PDVSA en cuanto a la gasolina han disminuido considerablemente, y sobre todo en este año, al punto que dada la cesación de pagos que tiene y los problemas financieros de flujo de caja, ya no está importando la gasolina a los Estados Unidos. Eso agrega un elemento más de complejidad al problema humanitario que enfrenta este país. Es así. Tú comentaste ahorita, David, algo bien interesante, que es referido a que la República debe recuperar el crédito para poder efectuar importaciones, en vista que pues ha perdido capacidad de pago porque no se tienen los ingresos suficientes en caja y problemas de caja para poder cumplir con las obligaciones. Y eso obviamente está afectando el nivel de las importaciones. Pero deberíamos estar autoabasteciéndonos con producto nacional a través de la industria, y sin embargo ahorita estábamos viendo reportes de, por ejemplo, Empresas Polar, como anuncia que sus plantas de harina están cerca de parar porque no tienen insumos. ¿Qué es lo que está pasando con la industria nacional que no está en capacidad de satisfacer nuestras necesidades? Y evidentemente eso es un punto de los que captó Monseñor Celli para su declaración. Un programa de producción de alimentos serio tardaría al menos 4 años en ponerse en actividad. Para abastecer totalmente el país, ¿te refieres? Para abastecer parcialmente el país. Wow. Y mientras tanto, Venezuela se dedicó a importar y abandonó toda producción interna. También las expropiaciones afectaron mucho las cadenas de producción. Restaurar eso no puede ser mañana. Sí, claro. Bueno, lo que ha estado declarando Fede Cámaras a lo largo de años, de lo que ellos denominan, el cerco asfixiante en torno al sector productivo nacional, que ha generado pues todas estas dificultades a través de las cuales la industria no produce. Evidentemente hay que levantar ese cerco, incluye el control cambiario. Eso no es de la noche a la mañana, ciertamente. ¿Hay un plan económico para el país? Sí, David. Sí lo hay. Es cambiar el modelo económico, levantar el control de cambios y comenzar un proceso de apertura, a abrir áreas del país a la inversión. Pero, sí, claro. ¿dónde está ese plan económico? ¿Lo tiene el gobierno? ¿Lo ejecutará el actual gobierno? No, el actual gobierno no quiere cambios en el modelo económico. Exactamente. Perdón, David. No, di tú. Termina no tiene cambio, exacto. El gobierno no tiene intención de hacer cambios económicos. El problema de nosotros es una salida negociada. Esa salida tiene que tocar 2 puntos. Una salida al problema económico y una salida al problema político.
que tiene que ser alguna forma tiene que ser una forma electoral. Ahora bien, el cambio de modelo económico es necesario. Levantar ese control de cambios, establecer créditos puentes con el exterior, levantar canales humanitarios, suministro de medicinas de emergencia. Y por supuesto desarrollarlo en lo que se pueda nuestra industria para recuperar capacidad propia. A mediano plazo. A mediano. Estamos de acuerdo. Bueno, a mediano plazo. A mediano plazo. Por lo tanto, por ahora dependemos de una mesa de diálogo y como lo dijimos al comienzo, todo depende. El gobierno quiere estabilidad y la oposición quiere un cambio económico, pero si no hay estabilidad no habrá ese cambio. Efectivamente. Bueno, David, hemos llegado al final de nuestro programa, amigos. Tenemos que retirarnos. David, muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes les invitamos a que continúen con nosotros este jueves y viernes con más información económica. Muchísimas gracias, amigos, a todos ustedes, y ya saben que es posible que cada quien tenga un mundo en su cabeza, pero lo que sí es seguro es que en esa cabeza todos llevamos un mundo de economía. Que tengan una feliz tarde, buen provecho, será entonces hasta el jueves.